Buenas noches con todos. El día de hoy voy a exponer lo que es el síndrome diarreico. Eh, Mi nombre es Ivana Pérez y espero que la exposición sea de su agrado. Comenzamos hablando de lo que es la defecación. La defecación es una física esencial para la eliminación de los productos de desecho que resultan de que es la digestión. Esto varía de acuerdo a cada persona según sus hábitos alimenticios, culturales y dietéticos, ¿no? Consideramos lo que es una frecuencia de defecación normal, si oscila entre 3 deposiciones por día, 3 veces por semana. Ahora acá en este cuadrito de la derecha nosotros podemos observar que ante una ingesta de 2 litros de agua al día, las secreciones gastrointestinales van a ser, por parte de la saliva, 1.5 litros, el jugo gástrico aporta 2.5 litros, la bilis, 500 mililitros al día, el jugo pancreático, 1.5 litros, y el jugo intestinal, 1 litro, donde observamos que la mayor absorción va a estar dado por lo que es el intestino delgado, absorbiendo 7.5 litros al día, y otro porcentaje ya va a estar por lo que es el colon, con 1.3 mililitros al día, excretándose en las heces alrededor de 200 mililitros diarios. Entonces, en base a ello, nosotros definimos a la diarrea como una alteración, en la que aquí ya se produce un aumento del número de deposiciones. Estas van a ser mayor a 3 veces por día y el volumen va a aumentar. En algunas literaturas lo consideran mayor a 250 o hasta 300 gramos por día, así como una disminución de la consistencia de las heces. Estas van a ser un 75% más acuosas. Ahora, es muy importante diferenciar la diarrea de la pseudodiarrea o diarrea falsa, que aquí también se va a producir un aumento de la frecuencia de deposiciones, pero la consistencia no va a disminuir, va siguiendo la misma. La diarrea puede tratarse de un síndrome en sí mismo, pero es muy importante tener en cuenta que puede ser un signo grave de otra patología de fondo. Hablando un poco de lo que es la epidemiología, la Organización Mundial de la Salud estima que hay 1.5 billones de episodios de diarrea, en los cuales causan 2.5 millones de muertes por año. Es la segunda causa de mortalidad infantil en menores de 5 años, provocando la muerte de 1.5 millones de niños cada año a nivel mundial. Yo pregunté en el pretest si era verdadero o no la principal causa de malnutrición mundial, que sería la diarrea. Durante la diarrea se produce lo que es una gran pérdida de líquidos, lo cual nos puede conducir a desequilibrios electrolíticos, a deshidratación y pérdida de peso. En los desequilibrios electrolíticos aquí tenemos a los iones sodio, potasio, bicarbonato, que en grupos de riesgo como son los niños y los ancianos, meten la vida del paciente. En cuanto a la etiología, aquí tenemos la clasificación de la diarrea en función de su duración según el Mundial de la Salud y la Organización Mundial de Gastroenterología. Dividimos a la diarrea según su duración en aguda, persistente y crónica, donde la forma aguda va a ser inferior a los 14 días, la persistente va de 2 a 4 semanas y la crónica a 4 semanas. En la forma aguda podemos clasificarlas en infecciosas y no infecciosas, donde la forma infecciosa va a ser la que tenga mayor casos de diarrea, con un 80% de las diarreas van a ser infecciosas. Su forma habitual de contagio va a ser la transmisión de persona a persona o a través de agua contaminada también. Tenemos de origen vírico, bacteriano, parasitario y fúngico. Aquí va también otra pregunta del pretest. Yo pregunté cuál era la causa, la etiología más frecuente de la diarrea, y muchos bacteriana. Yo hasta hace poco también creía que era bacteriana, pero no, en realidad el origen vírico es la más frecuente. Los virus, o también llamado la gripe estomacal, representan alrededor de un 40-50% de causas de diarreas infecciosas. Estas diarreas aparecen generalmente 4 a 48 horas después de haber estado en contacto con el virus y suele acompañarse de lo que es vómitos, dolor abdominal, incluso fiebre. Esto generalmente es un proceso autolimitado y pues en grupos de riesgo como son los ancianos y los niños sí constituye un problema grave. Entre los principales virus tenemos rotavirus. El rotavirus es el principal virus causante de un 40% de diarreas agudas,
Esto va a ser muy frecuente en lo que son los meses de invierno y tiene una alta mortalidad en los niños, en los bebés. Actualmente existe lo que es una vacuna de 3 dosis que se recomienda a partir de las 6 semanas hasta las 12 semanas del nacimiento. Esto se debe completar antes de los 6 meses, dejando una separación mínima de 4 semanas, porque son 3 dosis. Luego tenemos el adenovirus, el calicivirus o virus de Norwalk. Este virus nos va a cursar también con lo que son cefaleas y dolores musculares, al coronavirus, al astrovirus y al parvovirus. Como otro origen tenemos el origen bacteriano. Este va a representar alrededor de un 10% de las diarreas agudas. La mayoría de bacterias tienen un periodo de incubación breve, algunas son incluso menor a 12 horas, es muy rápido. Entre las principales bacterias tenemos a Campylobacter, a E. coli, Shigella, Salmonella, Yersinia, el Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus tiene un periodo de incubación muy corto. Clostridium, Aeromonas, Klebsiella. Bueno, luego tenemos el origen parasitario. Este va a representar alrededor de 1% de diarreas agudas. Esto se da por la ingesta de agua contaminada con protozoarios mayormente. Aquí tenemos principalmente a Entamoeba histolítica, a Giardia lamblia, Cryptosporidium, Isospora deli, Valentidium coli, entre otros. Y el origen fúngico, estos sí son casos excepcionales, son muy pocos los casos de diarrea, pero el hongo más importante es Candida albicans. Ahora, en las causas no infecciosas tenemos a las producidas por fármacos, algunas debido a alergias hacia alimentos, causadas por intoxicaciones relacionadas con algún estrés psicológico y también por otras patologías. Cuando hablamos ya de diarrea crónica, aquí lo dividimos en 5 partes. Primero la inflamatoria, luego la osmótica, la secretora o acuosa, por alteración de la motilidad intestinal y la facticia. Bueno, vamos a comenzar hablando por la diarrea producida por rotavirus. Como ya dije, el rotavirus es el agente etiológico principal de la diarrea. El virus es causante de una diarrea grave en niños menores de 5 años, tiene una alta mortalidad, tiene un periodo muy corto de incubación, alrededor de horas, y la vía de contagio es la transmisión fecal oral, es la más frecuente. También se puede contagiar por vía respiratoria, pero la más frecuente es la transmisión fecal oral. Ahora, estos virus van a entrar en contacto con lo que son... Un momento. Van a entrar en contacto con lo que son las microvellosidades que se encuentran en el duodeno, incluso en el yeyuno, generando que las células vayan perdiendo lo que es su capacidad, llegando al final a lo que es ya la destrucción de esta célula y por tanto a lo que es la liberación excesiva de líquido celular. Esto se debe a que tiene un componente citotóxico sobre el epitelio intestinal. Entonces aquí vemos lo que es un corte histopatológico, donde se observa que acá hay de las células de las microvellosidades. Y esta pérdida va a ser lo que va a inducir a la salida de agua y electrolitos, entre otros nutrientes. Luego tenemos el virus de Norwalk. Este es el primer virus que fue relacionado con la gastroenteritis, es perteneciente a la familia de los calicivirus. Producen también cuadros epidémicos autolimitados y breves, incluso más breves que los rotavirus. Producen un cuadro de instauración rápida de náuseas. Pero lo más característico de este virus es que nos va a producir dolores musculares y cefaleas, con una duración de entre 24 y 48 horas. Son muy breves. Los podemos encontrar en aguas, en vegetales o en mariscos crudos. Luego, pasando ya al tema de las bacterias, tenemos a Escherichia coli. Escherichia coli es una enterobacteria, un bacilo gram negativo, que va a tener 5 principales formas. La primera es la Escherichia coli enterotoxigénica, la enteroagregativa, enteropatogénica, enterohemorrágica y enteroinvasiva. En la Escherichia coli enteropatogénica, esta va a generar lo que es una serie de toxinas, como acá vemos, que producen que la bacteria genere un propio pedestal. Y con este pedestal, esta bacteria va a inducir a cambios conformacionales en la célula, en su estructura, generando que esta bacteria dañe la célula, causando lo que es
la diarrea. En la Escherichia coli enterohemorrágica acaba de generar lo que es ya una absorción sistémica de la toxina, la cual nos va a inducir a una salida de sangre, ¿no? Como su mismo nombre lo dice, hacia lo que es la luz intestinal. Por lo tanto, aquí las heces ya nos van a salir sanguinolentas. Enterotoxigénica, acá la bacteria va a introducir sus propias toxinas, generando lo que es la muerte de la propia célula y la salida constante de agua. En la Escherichia coli enteroagregativa, como su mismo nombre dice agregativa, la bacteria va a generar agregados en lo que es en las microvellosidades de la célula, produciendo que acá sí hay una pérdida de absorción y de nutrientes. Y además estas mismas bacterias van a inyectar sus toxinas hacia las células, generando una pérdida de lo que es la capacidad de retener líquido de las células. Y por último, a la Escherichia coli enteroinvasiva, que aquí la bacteria va a invadir a las células del intestino delgado, generando lo que es la muerte de la intestinal y además va a permitir la migración, ¿no?, de estas bacterias hacia la célula contigua, generando un daño a nivel intestinal. Luego otra de las bacterias importantes de la diarrea es la Vibrio cholera. Esta es una enterobacteria también gram positiva, un bacilo gram positivo, se adquiere a través de aguas o alimentos contaminados, precisándose una dosis contaminante muy elevada. Se manifiesta por diarrea profunda, acuosa, pudiéndose eliminar varios litros de ese al día. Esta tiene un montón de factores de virulencia, sin embargo, el más resaltante es la toxina del cólera, que va a producir lo que es hipersecreción de electrolitos y agua. Las heces son muy características, son heces incoloras, inodoras, son libres de proteínas y lo más importante es que va a dar un aspecto como de agua de arroz, ¿no? Porque va a estar moteada de mucosidades. Tiene un olor a característicos, algunos dicen que es un olor dulce, otros como un olor a pescado. Y en casos graves, nosotros tenemos que dar una rehidratación agresiva intravenosa para evitar complicaciones como el shock séptico o insuficiencia renal. Bueno, Salmonella también otra de las bacterias características. Esta bacteria Bacillobacter negativa también va a tener tolerancia a los ácidos en las vesículas fagocíticas, va a tener una sobrevivencia en los macrófagos y los síntomas se manifiestan de 6 hasta 48 horas posterior a la ingestión de esta bacteria. Va a causar náuseas, vómitos, diarrea no sanguinolenta, fiebre, espasmos abdominales, mialgia. Ahora, en lo que son los parásitos, principalmente tenemos a Giardia lamblia. Giardia lamblia es un protozoo flagelado que reside y se multiplica en lo que es la superficie del intestino delgado, a un pH ligeramente alcalino. Sus vías de contagio están en aguas, alimentos contaminados, también se podemos contagiar de persona a persona. Los quistes de Giardia son altamente infecciosos, basta de 10 a 25 quistes adquirir la infección, sin embargo, solo un porcentaje de 25-50% de personas desarrolla los síntomas. Tiene un periodo de incubación muy largo, su periodo de incubación va desde 1 hasta las 3 semanas, por lo cual es una de las causas más frecuentes de diarrea crónica. El cuadro clínico es que se va a caracterizar por distensión abdominal, náuseas, diarrea, anorexia, y lo más importante es que va a presentar dolor epigástrico postprandial, dolor después de comer, ¿no? Las flatulencias también. ¿Cómo podemos diagnosticar ese parásito con un test de detección de antígeno en heces? Luego tenemos entamoeba histolítica. Entamoeba histolítica también es un protozoario donde su transmisión va a ser por la vía fecal oral, también puede ser anal y en algunos casos sexual. Aquí la infección generalmente es asintomática, causa lo que es la diarrea sanguinolenta y como complicación rara aparecen quistes en diferentes órganos, pero el más frecuente es el hígado. Acá en lo que es la patogénesis, como vemos, una vez que nosotros hayamos ingerido lo que es alimentos contaminados o aguas contaminadas con este parásito, el 90% de personas va a desarrollar una infección asintomática. Sin embargo, el 10% restante
produce lo que es ya una enfermedad invasiva de la mucosa colónica, ya que estos trofosoditos tienen una potente actividad citotóxica y se crean múltiples proteasas. Entonces, esto va a inducir a lo que es la producción de citoquinas proinflamatorias por parte de lo que es las células epiteliales intestinales. Y es esta inflamación, esta respuesta inflamatoria, lo que facilita lo que es la penetración de la lámina propia, ¿no? Y así se da la enfermedad invasiva. Ahora, en un 1%, menor a un 1% de estos casos, va a pasar a sangre, lo que ya nos va a llevar a una enfermedad extraintestinal, ¿no? Se va a diseminar, puede llegar a distintos órganos, sin embargo, el hígado es el órgano más afectado, ¿no? Como acá vemos. Cuenta con 3 factores de violencia: los péptidos formadores de poros y la sinteína proteasa, donde la más importante es los péptidos formadores de poros. Celular, permitiendo lo que es el paso de agua, iones y otras moléculas. Bien, cuadro clínico de este parásito principalmente va a ser el estado de portador, ¿no? Como ya dije, el 90% de personas son asintomáticas, no desarrollan síntomas. Luego nos va a producir lo que es la colitis invasiva aguda. Esta colitis invasiva aguda va a causar con diarrea simple, puede ser con dolor abdominal. Cuando ya hablamos de una colitis invasiva crónica, aquí ya va a haber lo que son periodos alternos de estreñimiento, es decir, el paciente puede cursar con diarrea, con estreñimiento también. Agregamos el meteorismo, que es la distensión abdominal, que está provocada por la producción excesiva de gases. Flatulencia, dolor abdominal tipo cólico. Luego tenemos la colitis fulminante. Acá ya va a haber lo que es perforación del colon, el paciente puede presentar úlceras, necrosis. En el cuadro clínico va a tener fiebre elevada, el abdomen se va a encontrar distendido y frecuentemente podemos cursar. Luego tenemos el ameboma. El ameboma ya es una masa granulomatosa. Esto va a ser una respuesta inmune de tipo celular, que va a estar ocasionada por una úlcera crónica. Acá vemos en la imagen de una colonoscopía un ameboma. Y en algunos casos puede producir la apendicitis. El tratamiento para este paciente ser usar metronidazol, iodoquinol y paromomicina. Bien, en estos expliqué que algunos medicamentos o fármacos pueden producir la diarrea. Generalmente son los antibióticos, pero también hay que considerar los demás, ¿no? Primero tenemos los antiácidos con sales de magnesio. Estos producen procesos osmóticos en la luz intestinal. Luego tenemos a los procinéticos, como la domperidona, la metoclopramida, los parasimpático-miméticos, como la colestiramina, quinidina, digoxina, la colchicina y algunos edulcorantes artificiales. Estos van a favorecer lo que es la secreción hidroelectrolítica y la motilidad gastrointestinal. Luego, en los antibióticos. Aquí generalmente son los antibióticos de amplio espectro, como la amoxicilina, el ácido clavulámico o algunas cefalosporinas. Los antibióticos ya nosotros sabemos que modifican, ¿no?, el equilibrio de la flora bacteriana, lo que esto nos causaría la diarrea, los antiinflamatorios y la cafeína, que esto causan sobre todo irritación del epitelio intestinal. Bien, ya de la diarrea crónica, la principal causa es la diarrea inflamatoria. Aquí vamos a cursar con inflamación de lo que es la mucosa intestinal, va a haber daño epitelial con una alteración en la absorción y una secreción intestinal excesiva. O sea, básicamente se va a producir lo que es la pérdida de la integridad de la mucosa, lo que esto nos va a generar una inflamación o en algunos casos una úlcera. Entonces va a haber daño en el epitelio absortivo y se va a producir lo que son la liberación de citocinas. Se va a liberar leucotrienos, prostaglandinas, histamina, y es esto lo que nos va a producir el cuadro clínico, que es fiebre, dolor y en algunos casos hemorragia digestiva. Un ejemplo de esto sería la shigellosis, la hipogamoglobulinemia, que esto es secundaria a Yardelambia, y la gastritis eosinofílica. ¿Cuáles son los datos clínicos que nos pueden orientar a esta diarrea inflamatoria? Es que no se dé con el ayuno, el problema no está en los alimentos,
y sobre todo que va a haber presencia de sangre, pus o moco en las heces. Luego tenemos la diarrea osmótica. Se produce cuando nosotros ingerimos algún soluto o algún nutriente o fármaco que no se absorbe en el intestino delgado. Entonces esto nos va a aumentar y nos va a provocar la retención de agua en la luz intestinal. Va a haber un aumento del contenido de la luz intestinal y el incremento de secreciones intestinales. ¿Qué datos clínicos nos pueden orientar en la historia clínica? Que si mejora con el ayuno o simplemente dejando de consumir este nutriente y que no se va a encontrar los productos patológicos en estos. Un ejemplo muy característico de la diarrea osmótica es la intolerancia a la lactosa. Aquí el organismo no va a poder degradar la lactosa, por lo tanto la microbiota va a generar compuestos tóxicos en el organismo, provocando la liberación de agua hacia la luz intestinal, ¿no? Generando una diarrea ácida. De forma normal nosotros sabemos que la lactosa entra al intestino, pasa por el yeyuno, y aquí es donde la lactosa se cataboliza, ¿no? Se cataboliza en 2 moléculas de glucosa. Y esta glucosa se absorbe a través del mecanismo de transporte. Ahora, cuando existe lo que es una deficiencia de la lactasa, que es la enzima que degrada a la lactosa, obviamente esta va a pasar y se va a acumular en el colon, ¿no? Porque no va a poder ser catabolizada. Y aquí van a actuar lo que son las bacterias, y se van a formar lo que son ácidos grasos de cadena corta, el dióxido de carbono, y esta presencia de estos compuestos iónicamente inestables en el colon nos va a generar una salida excesiva de agua, tanto la pérdida de iones generando una diarrea principalmente ácida. Luego tenemos la diarrea secretora. La diarrea secretora, esta se va a incrementar con la evacuación por una secreción anormal de líquidos y electrolitos al lumen intestinal. Aquí las criptas intestinales pueden ser estimuladas por agentes ya sean endógenos o exógenos. Un ejemplo de esto es la toxina del cólera. ¿Cuáles son los datos clínicos que nos pueden dar de diarrea? Es que las heces van a ser muy voluminosas, van a ser acuosas e indoloras, más de 1 litro generalmente al día. Va a haber tendencia a la hipopotasia. ¿Por qué? Por pérdida de potasio, pérdida de bicarbonato. Y no tiene una relación con la ingesta de alimentos, así que de todas maneras va a persistir tras el ayuno. Bueno, aquí tenemos una imagen para entenderlo mejor. Cuando hay un daño, por ejemplo, en el tejido y cuando está inducida por una bacteria. En la membrana de la célula de los enterocitos existen unos canales iónicos que regulan lo que es el paso de iones, ¿no? También existen otras moléculas que son las acuaporinas, que van a regular el paso del agua de una célula a otra. En la diarrea secretora, estas van a estar dañadas, junto con un daño también en lo que son los canales iónicos, generando lo que es la salida de agua, ¿no? Por eso diarrea. Ahora, cuando aquí las bacterias van a inyectar sus toxinas que van a dañar a estas acuaporinas, fijo, generando que todo este contenido acuoso se vaya hacia el intestino, ¿no? Aumentando el agua hacia la luz intestinal, generando la diarrea. Luego tenemos la diarrea malabsortiva. Aquí van a presentar alteraciones en el proceso de transporte, en algunas enfermedades que nos dañen la mucosa del intestino delgado y nos provoquen cambios estructurales, pérdida de peso y déficit nutricionales. Algunos datos clínicos que nos pueden orientar en la historia clínica: este paciente va a venir con anemia, va a presentar algún déficit nutricional y vamos a encontrar cetourrea, es decir, grasa, ¿no? En las heces, lípidos en esos. Luego tenemos la diarrea por alteración de la motilidad. Esto se debe a un aumento de lo que es el tránsito intestinal y puede estar asociado en ocasiones con sobrecrecimiento bacteriano. Aquí podemos alternarlo con periodos de estreñimiento, no va a ceder al ayuno. Y esto está vinculado generalmente a patologías como diabetes, hipertiroidismo, gastrectomías, algunos fármacos como los procinéticos, las prostaglandinas, el síndrome de colon irritable también.
Y por último, tenemos a la facticie. Que la facticie es cuando el propio paciente se induce la diarrea a causa de un trastorno mental o a veces para su beneficio. Generalmente esto se va a dar en las mujeres. Luego tenemos la diarrea del viajero. La diarrea del viajero es un proceso infeccioso de carácter leve, en la mayor parte de los casos. Va a afectar entre un 20 y un 50% de las personas que viajan a zonas tropicales o subtropicales. Esto aparece bruscamente durante los primeros días o pocos días después de haber regresado, ¿no?, de algún país extranjero. Los agentes más frecuentes es Escherichia coli, los protozoos como Giardia y el rotavirus también. El cuadro clínico va a ser muy leve, autolimitado, mayormente la emisión de 3 o más deposiciones diarias, acompañadas de náuseas, vómitos, dolor abdominal con intensidad variable, fiebre o tenesmo. Básicamente, para prevenir esta diarrea es cuidar nuestros hábitos alimenticios, ¿no? No consumir alimentos que no están cocidos, evitar los hielos. A veces cuando vamos a algún restaurante nos echamos hielo y ahí puede ir tu bacteria, ¿no? Ya, en lo que es el síndrome diarreico tenemos una clasificación clínica donde nos clasifica. Ya, la diarrea simple, esta se da en el 90% de los casos y básicamente se trata de deposiciones blandas, líquidas, que se pueden acompañar de síntomas como fiebre, vómitos o irritabilidad, que generalmente es autolimitado. Cuando hablamos del síndrome disentérico, ya esto se da solo en un 10% de los casos. Esto ya va a ser causado, bien pueden ser por bacterias o por algunos parásitos. Aquí va a haber lo que es daño en la mucosa intestinal, pueden aparecer mucos, proteínas, sangre en las heces, y los síntomas ya incluyen lo que es pérdida de peso rápido, anorexia, y en algunos casos puede ser mortal, ¿no? Un ejemplo, tenemos a la shigella o entamoeba histolítica también. Luego tenemos a la diarrea persistente. Esto ya se va a dar en un 4% de los casos, y esto es causado por parásitos. Generalmente aquí actúa Giardia. Son causas de diarrea crónica y en algunos casos puede producirse por Escherichia coli enteropatogénica. Luego tenemos la de vómitos persistentes. Esta es una clasificación especialmente para niños que tienen muchos vómitos y poca diarrea. Se dan un 2% de los casos y el agente causal más conocido es el virus de Norwalk. Y luego tenemos la pérdida intensa de heces líquidas con aspecto de agua de arroz, que son heces que tienen el aspecto de agua de arroz. Y el agente más característico es el grano de cólera. Bueno, este es un cuadro donde nos compara cuáles son las diferencias entre las diarreas inflamatorias y no inflamatorias. Primero, en la diarrea no inflamatoria, como no va a haber inflamación, no vamos a encontrar leucocitos fecales, estos van a estar ausentes. En la fisiopatología no va a cruzar con lo que es daño del epitelio intestinal, ya que el trastorno va a ser funcional, provocado por algunas enterotoxinas. Entre la etiología tenemos a Vibrio cholerae, a E. coli enterotoxigénico, a Staphylococcus aureus, Clostridium perfringens, Isospora deli, rotavirus y adenovirus. Acá vamos a presentar el síndrome coleriforme, donde va a presentar el paciente diarrea acuosa, abundante, va a haber muy poco dolor abdominal, y lo más importante es que el paciente no va a cursar con fiebre. Continuando con la exposición, aquí observamos un cuadro donde nos indican algunos criterios de derivación. En caso de que un paciente acuda con diarrea a la farmacia, debemos considerar estos criterios, ¿no?, para ser derivado ante un médico. Primero, una mujer embarazada, una mujer o algún niño que sea menor a 2 años el niño y que tenga un periodo de diarrea crónica, es decir, mayor a 4 semanas o persistente, ¿no? En adultos también. Si tiene dolor abdominal o anal que no desaparece tras la deposición, con fiebre mayor a 38.5 grados,
si en las heces se presenta sangre, moco, ¿no? Color negro de las heces, si ya ha tenido algún viaje reciente, si forma parte de un grupo que haya comido lo mismo y presente diarrea, si sospechamos de alguna reacción adversa de algún tratamiento farmacológico, actualmente que esté tomando algún antibiótico o haya tomado, y si tiene algunas patologías, insuficiencia renal, cardiovascular, asma, diabetes. En cualquiera de estos casos, se puede recomendar un tratamiento con suero de rehidratación oral hasta que el paciente pueda acudir. Sin embargo, si nosotros observamos que el paciente ya viene con fiebre muy elevada, si presenta un síndrome de deshidratación, es decir, que tenga sed excesiva, seca, que disminuye su volumen de orina, nosotros ya lo derivamos al servicio de urgencias. Ahora, del paciente con el síndrome diarreico. Primero vamos con la semiología. Nosotros debemos valorar cómo ha sido el inicio, si ha sido de gradual o si ha sido de forma abrupta, que la forma abrupta es generalmente por infecciones intestinales. Luego tenemos el patrón. El patrón puede ser continuo o puede ser intermitente. La duración. Clasificamos si se trata de una diarrea aguda o una diarrea crónica, cuando ya es mayor a 4 semanas. Y datos epidemiológicos, es decir, si el paciente ha tenido algún viaje reciente, ha viajado de países extranjeros. Luego valoramos lo que es la consistencia, las características de la consistencia. Si son heces muy, pero muy líquidas, ya nosotros podemos sospechar de una diarrea secretora. Si son heces pastosas. Luego, es decir, si las heces presentan sangre, moco, pus. Y también si es de aspecto oleoso. Es decir, si presenta lípidos, ¿no? En eso. Luego algunos datos que nos sugieren que puede ser de origen funcional es que la diarrea ya se va a alternar con episodios de estreñimiento. Esto se puede dar en el síndrome de intestino irritable, cuando el paciente de peso, cuando respeta el descanso nocturno, es decir, las diarreas se producen durante el día y el paciente se ve en buen estado general. Ahí nosotros podemos sospechar que la diarrea ya es de origen funcional. Ahora, en el momento de la anamnesis, si el paciente nos llega con fiebre, con cólicos, con tenesmo, heces sanguinolentas, dolor abdominal, nosotros ya estamos pensando que se puede tratar de alguna colitis inflamatoria, puede pasar por amediasis, por Escherichia coli interinvasiva. Si el paciente tiene algún tratamiento anterior o actual con antibióticos, nosotros pensamos en una enteritis asociada con antibióticos o en la colitis pseudomembranosa como reacción secundaria al medicamento. Si ya son casos múltiples, es decir, el paciente nos dice sí, y mi amigo también tiene diarrea, nosotros nos fijamos en el tiempo de incubación. Si el tiempo de incubación va a ser menor a 6 horas, el principal germen que siempre debemos pensar es Staphylococcus aureus. Luego tenemos a Bacillus cereus. Si el tiempo de incubación es mayor a 6 horas, es decir, desde el momento en que consumió el alimento en mal estado y presentó los síntomas son mayor a 6 horas, nosotros pensamos ya en Clostridium perfringens. Y el paciente nos comenta que ha ingerido mariscos y pescado, pensamos en algunas especies de víbora. Y si el paciente tiene sarampión, si tiene sida o alguna desnutrición severa, podemos pensar en salmonela, en especies virales como el rotavirus y en isosporiasis, ¿no? Que esto se presenta mayormente en pacientes con SIDA. Exploración física, hacemos la valoración general del paciente, valoramos la temperatura, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, muy de cerca en los signos de deshidratación, ¿no? Si tiene sequedad de piel y mucosa, si tiene sed excesiva, si su volumen urinario se encuentra disminuido, y eso. Ahora, en los niños se recomienda lo que es la exploración otorrinolaringóloga. ¿Por qué? Porque los niños son más susceptibles de causar diarreas por virus. Y, por ejemplo, en el caso del adenovirus, el adenovirus, aparte de tener diarrea, puede cursar con otitis. Se recomienda, por eso, una exploración muy exhaustiva.
Luego en el abdomen valoramos la palpación, la ocultación para ver cómo están los rayos hidroaéreos y valoramos también lo que es el tacto rectal en casos de diarrea grave o diarrea asociada con síntomas anales, también en pacientes con VIH. Aquí vemos cómo se elabora lo que es el signo del pliegue. Aquí se peñizca moderadamente la piel durante unos 5 segundos aproximadamente. Puede ser en el dorso de la mano o en el vientre. Y si al soltar el pliegue vemos que se mantiene unos segundos en esa posición, nos indica que hay un signo de deshidratación. Bien, este es un flujograma de todo lo que hemos venido hablando. Primero realizamos la anamnesis y nosotros confirmamos que se trata de diarrea aguda. Puede ser por historia de fármacos, por algunos tóxicos o alimentos contaminados. Si el paciente tiene fiebre mayor a 38 grados centígrados o encontramos sangre en heces, nosotros ya podemos decir que se trata de una diarrea inflamatoria. Y si presenta, realizamos un proceso enteroinvasivo coprocultivo y vemos si hay salmonella, shigella o E. coli interinvasivo. Si por el contrario el paciente no presenta fiebre ni sangre, podemos pensar en alimentos contaminados, ¿no? Si es así, realizamos el proceso interinvasivo y nos damos cuenta que si presenta los síntomas 12 horas antes de la ingesta, pensamos en Staphylococcus aureus. Si son 12 horas después, podemos pensar en E. coli, salmonella y Clostridium perfecto. Si por el contrario no ha tenido relación con alimentos contaminados, nosotros podemos pensar de que se trata de un virus. Bien, para el tratamiento, los básicos de tratamiento va a ser prevenir y corregir la deshidratación, mejorar síntomas y controlar la posible infección o la causa, ¿no?, de la diarrea. La principal recomendación es que se debe de tomar sales de rehidratación oral. Según la composición que recomienda la Organización Mundial de la Salud, es que la glucosa tenga menor a 111 miliequivalentes por litro, el sodio varía de 60 a 90, el potasio de 15 a 25, el cloro de 50 a 80, el citrato de 8 a 12 y la osmolaridad sea deseada entre 200 y 310 miliosmoles por litro. En casos graves, cuando ya hay una pérdida de peso mayor a un 10%, el paciente presenta alteraciones del sensorio, se realiza rehidratación ya parenteral. Aquí el más utilizado es el Ringer de lactato, bueno, es el más de para la reposición de volúmenes elevados. Como alternativa también debemos de utilizar una terapia combinada, ¿no?, con una solución de cloruro de sodio hiposalino o bicarbonato y cloruro de potasio. Como una regla general de deshidratación severa, cuando vemos que un paciente ya tenga deshidratación severa, nosotros debemos aportar 100 mililitros por kilogramo, es decir, unos 7 litros para un adulto. Y por el consiguiente, vemos que hay signos de shock y hipotensión, le damos entre las 2 a 4 horas. Si no es así, entre las 4 y 6 horas. Y en deshidratación moderada, aquí ya bajamos la dosis de 100 mililitros a 50 a 75 mililitros. Ahora, en el tratamiento farmacológico, utilizamos los derivados de los opiáceos como la loperamida y el difenoxilato de atropina. Estos inhiben lo que es la motilidad intestinal, aumentan lo que es la absorción de sodio y agua, disminuyendo el número de deposiciones. Pero nosotros debemos de utilizarlo con mucha precaución en diarreas inflamatorias, ya que esto puede producir un empeoramiento del cuadro. También tenemos los inhibidores de las enfacilinases, como el recactodrilo, y que van a disminuir la hipersecreción de agua y electrolitos. Y algunos probióticos que esto lo podemos como medida preventiva, ¿no?, también junto con el tratamiento a los lactobacilos y las bifidobacterias. Bien, acá encontramos el ENAM del 2018 del síndrome diarreico. La pregunta número 1 nos dice, ante un paciente que empieza con diarrea después de 4 horas de una ingesta, el germen más probable involucrado es, voy a salir para ver qué me dicen ustedes, cuál creen que es, para leerles. ¿Qué cosa? ¿Esternocleido? ¿Qué es? Sí, muy bien, Staphylococcus aureus, amigo.
Luego, la otra pregunta nos dice, en una diarrea de lactasa, ¿cuál sería la causa? ¿Una diarrea de tipo osmótica? ¿Una diarrea de tipo secretora? ¿Alguna manifestación de un síndrome de intestino corto? ¿O una manifestación de síndrome de sobrecrecimiento bacteriano? Antibiótico. Sí, sí, exacto. No le he marcado porque es obligado, tenía que salir del PON. Bueno, eso es todo, compañeros. Espero que les haya gustado y hayan aprendido algo en esta sesión. Muchas gracias.